popltea, pierna y pie. Son temas relativamente sencillos, estaban más complicados los temas pasados, que les dejé grabar los videos porque no pude estar con ustedes porque me pusieron a calificar mis portafolios. Espero que los hayan visto. Si no los han visto, pues véanlos porque se viene el examen ya viernes. ¿Okay? Hubo un error en el tercer video donde se quedaba congelada la imagen. Bueno, ahí están las diapositivas, se las subí a los comentarios para que vayan siguiendo el hilo. ¿Okay? Igual si tienen dudas, pues me las hacen llegar. Hay algunos compañeros que me han estado escribiendo por ciertas dudas. Bueno, fosa popltea. Hacia grandes rasgos, el libro lo describe como una zona con forma de rombo que se encuentra en la parte posterior de la transición entre el muslo y la pierna, o detrás de la rodilla. ¿Okay? Esta es una vista posterior. Tiene diferentes límites. Tiene un límite superolateral, un límite superomedial, un límite inferolateral, un límite inferomedial y tiene un techo, un piso. ¿Okay? ¿Por qué se le llama piso si es esta parte, si es la fosa popltea? ¿Alguien sabe? Porque lo más del fondo. Bueno, Okay. es que ¿Alguien sabe? ¿O es un error? ¿Por qué el libro lo describe como piso a la piel y la fascia popltea? Porque va de antes. Ok, bien, recuerden, está en la parte posterior. Entonces, de anterior a posterior, lo más posterior es la piel y la fosa popltea. ¿Ok? Y por eso lo describe como piso. Sus límites superolateral, pues es el bíceps femoral, que es un músculo que ya vimos, que se encuentra lateral. ¿Ok? Está el superomedial, que es un músculo del muslo que se encuentra medial. ¿Okay? Y debajo, o sea, inferolateral y inferomedial, se encuentran las cabezas del gastrocnemius. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen sin la piel, donde se ve la parte medial, que es el semimembranoso, la parte lateral, que es el bíceps femoral, y la parte inferior, que son los gastrocnemius. La importancia de la fascia popltea es su contenido. ¿Okay? Tiene a la vena safena, bueno, la terminación de la vena safena menor antes de conectarse con la vena popltea. Tiene a la arteria y la vena popltea y pues algunas ramas tributarias. Tiene el nervio tibial y el fibular común, que son nervios ¿de dónde vienen estos nervios? el femoral. No, ¿Cómo de dónde? el ciático, muy bien. ¿Okay? Tiene al nervio cutáneo femoral, que es una rama del femoral, Sí. y tiene a los nervios y los vasos linfáticos popíteos. ¿Okay? Digo, nódulos y vasos linfáticos popíteos. ¿Okay? Esa es la importancia de la fosa popltea, su contenido. Hablando de las capas, igual que en el muslo y en la pierna, pues tiene una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial es por el tejido celular subcutáneo, eso significa TCS. Y pues contiene a la vena safena menor antes de meterse a la fascia profunda para unirse con la vena popltea. Tiene al nervio cutáneo femoral, tiene al nervio femoral posterior, perdón, al nervio cutáneo femoral que da origen al nervio femoral posterior, sural media y sural lateral. ¿Okay? La fascia profunda, que es lo que está debajo de la fascia popltea, es una continuación de la fascia lata desde el muslo y después de la fascia popltea se convierte en fascia Plural. o fascia profunda de la pierna. ¿Okay? Lo que va a estar contenido ahí pues son los músculos, los vasos profundos, los nódulos linfáticos, etc. ¿Okay? Esta fascia se tensa cuando la rodilla está en extensión. Por eso es más fácil tocar las estructuras cuando la rodilla está flexionada. Hay una maniobra que se llama pulso popliteo que hay que hacer en algunos pacientes donde no podemos palpar el pulso en ciertas situaciones, por ejemplo, quemaduras, amputaciones, etc. ¿Okay? Entonces, para localizar el pulso popliteo, ¿en qué posición debe estar la rodilla? ¿Extendida o flexionada?
flexionado, ¿ok? Si lo hacen extendido, va a ser muy difícil, ya que la fase poplitea se va a tensar y no va a dejar palpar bien el pulso. Dentro de las estructuras vasculonerviosas, pues encontramos al nervio tibial y al nervio fibular común, que son ramas del nervio ciático. El nervio tibial pues va a dar inervación a músculos como el sóleo, el gastrocnemius, el plantar y el popliteo. En cambio, el fibular común pues va a dar inervación a otros músculos del compartimiento lateral y anterior. ¿Okay? Se va a dividir en fibular superficial y fibular profundo. Y bueno, también vamos a encontrar el nervio cutáneo femoral, que va a dar inervación a la piel. Aquí vemos un poco de recorrido de la irrigación de la fosa poplitea. ¿Okay? Básicamente todo es por la arteria poplitea, ¿okay? Que se encuentra posterior y se encuentra entre los cóndilos, ¿vale? ¿De dónde viene la arteria poplitea? De la arteria femoral. ¿Okay? Recuerden que las arterias van de proximal a distal. Superficial. Va a dar origen a 5 ramas, que esas ramas van a dar irrigación a toda la rodilla y sus ligamentos, que va a ser, son fáciles de recordar, son 2 superiores, 2 inferiores y una media. Una superior lateral, una superior medial, una inferior lateral, una inferior medial y la media. ¿Okay? Lo mismo pasa con la vena poplitea, ¿okay? La vena poplitea, ¿de dónde viene? ¿Pero subiendo o bajando? Las venas, recuerden que van de distal a proximal. Entonces, ¿quién da origen a la vena poplitea? ¿Cuál? No. Ahí dice. Tibial posterior. Tibial posterior, ¿ok? La tibial posterior es una vena que va pues en la pierna y recuerden que va hacia arriba. Entonces, una vez que pasa el músculo popliteo, que es un músculo oblicuo, una vez que pasa el borde superior, se convierte en vena poplitea, ¿ok? Y en la vena poplitea va a llegar la vena safena menor, que es una vena superficial. Se va a meter por la fase poplitea y va a llegar a la vena poplitea, ¿ok? Ahí dice, inicio borde superior del músculo poplitea. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, algo que también se llegan a tocar en la fosa poplitea son los nódulos linfáticos y tenemos nódulos popliteos superficiales por arriba de la fase poplitea y nódulos linfáticos popliteos profundos por debajo de la fase poplitea. Ambos desembocan en los nódulos inguinales profundos, que ya los vimos hace 2 semanas, perdón, que están en la ingle pero profundos, en el triángulo femoral. ¿Okay? Van a ir acompañando a las venas profundas. En este caso van a ir a acompañar a la vena femoral. Okay. Bueno, ¿alguna duda de la fosa poplitea? No. Algo interesante que el libro mencionaba es que ¿cuándo sospecharemos en alguna patología de la fosa poplitea? Bueno, cuando el paciente haga una extensión de rodilla y sienta un dolor en la fosa poplitea. ¿Okay? Recuerden que es un lugar con mucha tensión. Entonces, si hay algo creciendo ahí, por ejemplo, un nódulo aumentado de tamaño, una arteria con aneurisma, etcétera, un coágulo en la arteria femoral, en la vena femoral, se va a sentir porque aumenta el tamaño. Y la forma en que se va a sentir es cuando la pierna se extiende y la base poplitea comprime a esa estructura. ¿Okay? Entonces, si en el caso clínico ve a una persona con dolor de la rodilla, ¿qué van a pensar? En una alteración en la fosa.
Ya después busquen de dónde viene el origen o de dónde es el origen. Ok, pasando al compartimiento, bueno, a la pierna tiene 3 compartimentos. Tiene un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Cada compartimento tiene funciones propias. El anterior es un extensor o dorsiflexor. ¿Okay? Comúnmente se le conoce como extensor, pero también hace una dorsiflexión. El compartimento lateral, ¿qué haría? Eversión. Una eversión del pie. Entonces es un eversor, compartimento eversor. Y el posterior, Flexión plantar. lo contrario que el compartimento anterior. Son flexores o dorsiflexores. Vamos a hablar más que nada de los músculos, ¿ok? Habla un poquito más de otras cosas el libro, pero vamos a enfocarnos más en los músculos. Tenemos 4 músculos. Está delimitado por un tabique, que es el tabique anterior de la fascia profunda de la pierna, y por el borde anterior de la tibia. Me faltó ahí poner un corte transversal, pero pues eso ya lo han visto antes. De los 4 músculos vamos a comenzar con el tibial anterior. El tibial anterior tiene ahí sus inserciones, el cóndilo lateral y mitad superior de la tibia y membrana interósea. ¿Okay? Su inserción distal pues, es la cara medial e inferior del cuneiforme y del primer metatarsiano. Mañana van a tener examen de laboratorio y ya vimos estos músculos. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se inserta el tibial anterior distalmente? En el primer metatarsiano. ¿Okay? Muchos se han estado confundiendo con el primer falange. El primer falange es aquí. ¿Okay? Y los que se insertan en los falanges son los extensores del pulgar, del dedo gordo. Del dedo gordo, exactamente. El que se inserta en el metatarsiano es el tibial anterior. ¿Okay? Y gracias a que se inserta en el metatarsiano, ¿cuáles son sus funciones? Tiene 2 funciones. Una flexión dorsal y una inversión. ¿Ok? Inversión. Gracias a su inserción distal. Está inervado por el fibular profundo. Tenemos a otro músculo que es el extensor largo de los dedos. Su inserción proximal pues, es en el cóndilo lateral de la tibia, cara medial de la fíbula y membrana interósea. Su inserción distal, estamos hablando del extensor largo de los dedos, va a ser en las falanges medial y distal del segundo al quinto dedo. ¿Okay? Del segundo al quinto dedo o del segundo al quinto falange. ¿Okay? Este músculo va a atravesar diferentes retináculos que no lo vamos a ver, solamente recuerden que esto va a ayudar a que los músculos no se expandan exactamente y va a ayudar a que se haga una dorsiflexión, exactamente. Está inervado igual por el fibular profundo. Y un músculo similar, me faltó aquí el del dedo. Ok, aquí está mal escrito. Es extensor largo del dedo gordo. ¿Okay? Este músculo es muy similar al extensor largo del dedo. Si se dan cuenta, el extensor largo de los dedos está en la lateral, ¿ok? Está en el cóndilo lateral y el del dedo gordo está en la parte medial, ¿ok? Les va a servir mucho esto a la hora de hacer el examen mañana. Su inserción es muy parecida al al largo de los dedos, pero solamente se inserta en el primer dedo. Igual está inervado por el fibular profundo y hace lo mismo, extensión del dedo gordo. Si se dan cuenta, casi todos los del compartimento anterior, bueno, sí, todos los del compartimento anterior están inervados por el fibular profundo. ¿Ok? El tercer fibular es un músculo pequeño, pero tiene un gran tendón. Un tendón que se acompaña
con el extensor largo de los dedos. Su inserción distal, que va a ser muy diferente al largo de los dedos, va a ser en el quinto metatarsiano, ¿ok? No se va a insertar en los dedos, sino se va a insertar en el quinto metatarsiano, más o menos por aquí. De hecho, aquí está la imagen, aquí. Tercer fibular o tercer peroneo, ¿ok? ¿Cuál es su función? Bueno, si el tibial anterior que estaba aquí hace una inversión, el tercer peroneo va a hacer una eversión. Está del otro lado. Y también va a ayudar con la flexión dorsal del pie. El libro dice que este músculo en realidad no tiene una función muy fuerte en la acción, sino que sirve más como una propiocepción. Que cuando tú vas caminando, y se te dobla el pie, se te hace una inversión, el tercer fibular actúa para volver a colocarlo en posición natural. ¿Okay? Es lo que menciona el libro. Aquí podemos ver cómo el tercer fibular tiene una estrecha relación con los extensores largos del dedo. ¿Okay? Comparten la misma cápsula sinovial. Bueno, hablando de los vasos sanguíneos del compartimento anterior, vamos a encontrar a la arteria tibial anterior, ¿okay? Que es una continuación de la arteria poplítea. Y la arteria poplítea es una continuación de la arteria femoral. La arteria poplítea va a discurrir entre los dos extensores, el extensor largo del dedo, entre los dos extensores largos, el extensor largo de los dedos, y el del dedo gordo, ¿okay? Aquí está la arteria tibial anterior. Una vez que llega a los malleolos, se convierte en la arteria dorsal del pie. ¿Okay? De los nervios, pues vamos a encontrar al fibular profundo, que si se dan cuenta es el nervio que le da inervación a todos los músculos del compartimento anterior. El fibular profundo es una rama de... Sí, pero... Antes de ser ciático. Por el común. Fibular común, ¿ok? Fibular común. Y ahora sí, el fibular común es una rama del ciático. ¿Alguna duda hasta ahorita del compartimento anterior? ¿No? Ok. Ahora, piensen, si un paciente llega a tener una lesión del nervio fibular profundo, ¿qué movimientos no podría hacer? Dorsiflexión y inversión. Inversión tal vez sí. ¿Extensión qué? Exactamente, dorsiflexión. ¿Okay? ¿Podría caminar esta persona? No tanto. Renqueando. Tiene el pie caído, exactamente. Tiene el pie caído. Sí podría caminar, pero no podría correr, por ejemplo. No tendría el impulso que hacen los extensores a la hora de correr. Bueno, pasemos a un compartimento muy pequeño, que es el compartimento lateral. Básicamente solamente hay dos músculos, ¿ok? Uno largo y uno corto. Y este compartimento se lo conoce como el compartimento eversor. Tenemos al fibular largo o peroneo largo, que se encuentra lateral, se encuentra en la cabeza y 2/3 superiores de la fíbula lateral. ¿Okay? Su inserción distal es la base del primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Su inervación, aquí ya cambia la cosa, es el fibular superficial. ¿Okay? Y su función es la de eversión del pie. ¿Okay? Eversión. Este es el dedo pulgar o dedo gordo. Eversión. El fibular corto tiene una inserción proximal distinta, que es 2/3 inferiores de la fíbula, y una inserción distal muy cerca, que sería la cara dorsal del quinto metatarsiano. ¿Okay? El fibular largo es del primer metatarsiano. Espera, aquí está. No es del primer metatarsiano, es del quinto. ¿Okay?
del quinto. El fibular largo no se inserta en el quinto metatarsiano, sino en el quinto. Y el fibular corto igual, en el quinto metatarsiano. ¿Ok? Igual está inervado por el fibular superficial, igual su función pues es la de eversión. ¿Ok? Entonces, si un paciente llega a tener lesión en el fibular superficial, ¿qué no podría ser? Eversión del pubis. Bueno, de los nervios, en realidad el compartimento lateral, pues no. Bueno, solamente tiene el nervio pero no superficial, se me olvidó escribirle, pero aquí podemos ver cómo sale el peroneo fibular superficial, que es una rama del Común igual. fibular común. Muy bien. De los vasos sanguíneos, aquí sí, no tienen como tal vasos sanguíneos propios, pero están irrigados por vasos perforantes de la arteria vasos perforantes de la arteria tibial anterior y de la arteria fibular. ¿Okay? No pasan por ahí vasos sanguíneos, pero sí llegan ramitas de otros compartimentos. ¿Alguna duda del compartimento lateral? O sea, de que se me olvidó escribir aquí cuál nervio sale, pero aquí se los muestro. Es el nervio fibular superficial. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo sale por el compartimento lateral entre el músculo fibular largo y el fibular corto. Bueno, el compartimento posterior es grande. ¿Okay? Creo que no puse una imagen de un corte transverso, pero es grande. ¿Okay? Tiene dos porciones, una superficial y una profunda. Ambas hacen lo mismo, que es una dorsiflexión o una flexión plantar. Muy bien. Hablando de la capa superficial, vamos a encontrar a tres músculos, que es el gastrocnemio, el sóleo y el plantar. El gastrocnemio, el sóleo y el plantar van a formar al tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que es este tendón que vemos aquí. ¿Ok? Es un tendón fuerte. Este tendón es lo que nos va a ayudar a hacer la flexión plantar. Entonces, hablando primero del gastrocnemio, esta tiene dos cabezas, tiene dos inserciones. Tiene una cabeza lateral y una medial. La cabeza lateral está en el cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial está en la cara popltea del fémur superior al cóndilo medial. ¿Okay? Básicamente está en los cóndilos. Y su inserción distal de ambas caras es en la cara posterior del calcáneo. ¿Okay? Este es el hueso calcáneo, por eso se llama tendón calcáneo. Está inervado por el nervio tibial. ¿Okay? Y su función pues es la de flexión plantar. Ya lo hemos visto. Gracias a que sus inserciones, tiene inserción en el fémur, ¿okay? No se está insertando en la tibia, sino se inserta en el fémur, pues ayuda un poco a la flexión de la rodilla. Es una flexión débil, en realidad el que hace mejor la flexión de la rodilla, ¿quién es? ¿Cuál? La flexión de la rodilla, ¿quién lo hace? El psoas. Bueno, el bíceps femoral, ¿ok? La flexión de la rodilla. Ok. ¿Ok? Pero el gastrocnemio también ayuda un poco gracias a que tiene una inserción en el fémur. ¿Ok? El sóleo, que es este músculo que tenemos aquí, tiene una inserción. Creo que no lo puse. No, sí, perdón. En la cara posterior de la cabeza de la fíbula. ¿Ok? Entonces su inserción está lateral. También tiene una inserción en lo que se llama línea del sóleo. ¿Ok? Aquí, línea del sóleo. Y su inserción distal pues es igual en la cara posterior del calcáneo. Igual está inervado por el nervio tibial y su función es la flexión plantar. Como no tiene una inserción en el fémur,
su función solamente se dedica en el pie. ¿Ok? ¿Sí entienden por qué algunos músculos tienen dos funciones? ¿Sí? Ok. Excelente. El músculo plantar es un músculo muy pequeño. Es un músculo muy, muy pequeño. ¿Ok? Este es todo el músculo. Lo único que tiene largo es el tendón. ¿Ok? Este es el tendón del músculo plantar, que también se inserta en la cara posterior del pezgaño.